Bueno, sí, pero cuando hay un gentil y una mujer, entonces ahí sí queda todo impuro porque el gentil y la mujer impurifican en estos casos. Alajá Yud Daled. Sí, creo que sí lo descargué. Descargué. Me puedo descargar de vuelta, por las dudas. No sé, la verdad que no sé qué es. Bueno, voy a tener que ver. Alajá Yud Daled. הגבאים והגנבים שעשו תשובה והחזירו מעצמם לא מחמת עילה ואמרו לא נגענו בכל מה שהיה בבית כנראה אלה נאומים אפילו על מקום רגליהם. En el caso que aquellos que estaban juntando los impuestos para el gobierno o un ladrón que hicieron teshuvá y no hicieron teshuvá por miedo, sino hicieron teshuvá porque realmente se arrepintieron de lo que hicieron. Y ellos dijeron que se acuerdan cuando robaron o cuando colectaron dinero de tal y tal lugar. Y dicen nosotros no tocamos las cosas. Entonces se les cree. Interesante. Halajatet Vav. המניח את ביתו פתוח ומצא פתוח שמצא נעול. אפילו הניח הנעול ומצא פתוח ולא נגנב ממנו כלום כשבא את האור שהנה אומר הגנבים פתחו ונמלכו והלכו להם ולא נכנסו. ¿Sí? Alguien que deja su casa trancada, ¿sí? Y la encuentra abierta, o abierta y la encuentra abierta, entonces no tiene por qué, si no hay nada que parece que está, que fue movido, no tiene por qué, eh, no tiene por qué sospechar que alguien entró y movió las cosas. Sí, puede ser que los ladrones vinieron y después se arrepintieron. O sea, antes de entrar. Al Zain, Kurdom Shabbat de Bait, o Shiniach Bezavit Zu, Uba Matzah Bezavit Ajelet, Abait Amel, Shani Omer Adam, también Echnas de Shamenatlo. Si uno dejó un hacha en una esquina de la casa y entró y lo encontró en otra esquina de la casa, entonces ahí está la casa impura. ¿Por qué? Porque decimos que probablemente alguien entró y movió el hacha de un lugar a otro, entonces quedó todo impuro. Halajá Yud Zain, הדר עם הארץ בחצר ושכח כלים בחצר, אפילו חביות מוקפות צמיד פסיל או תנור מוקף צמיד פסיל, הרי אלו טמאים, עד שיעשה לתנור מחיצה גבוה 10 טחין, כדי שלא יהיה ברשות עם הארץ. Uno que vive y que comparte, ¿sí? Que comparte un jardín o una antesala con un Amaretz, entonces en ese caso todo lo que deja ahí queda impuro, inclusive aquellas cosas que tenían un Tzamid Pasil, que estaban sellados con ese sello que ¿cómo se dice? Bulletproof, que es que como que es antibala completamente, que casi nunca se pueden purificar, en este caso sí se pueden purificar. ¿Por qué? Porque siendo que estás en el jardín de la persona impura, del Haver, de la Amaretz, entonces en ese caso, él no se siente mal tocando cosas que no son de él, porque está en su jardín. Entonces puede ser inclusive que agarró este recipiente, le sacó la cobertura a esa fija, y lo tocó, lo movió y lo volvió a cerrar. Entonces todo queda impuro. הלכה י"ח חבר שהייתה לו מחיצה או סוכה לפני פתחו של עם הארץ. Un חבר que tenía una suká o una mejitza, ¿sí? Enfrente, o sea, tenía una partición para su jardín, o, ¿sí? Una chocita enfrente de la entrada de la Maaretz, o שהייתה מחיצה סוכה של המארץ לפני פתחו של חבר, o tenía una chocita enfrente el Maaretz enfrente del Javer, o sea, uno tenía enfrente del otro un dominio que le pertenecía a él, pero que estaba enfrente de la puerta del otro. כלים שבסוכה או כלים שמחיצה טמאים, מפני שיש לעם הארץ בסוכה זו ומחיצה זו רשות. Sí, o sea, vamos a hacer un dibujo para ilustrar el tema. Decimos que en ese caso los recipientes de ahí están impuros. Sí, por ejemplo, decimos así. Vamos a decir que esta es la casa del Amaretz. Del Amaretz. Sí, y ahora acá el Javer tiene una chocita.
Acá el Haber tiene una chocita. Ahí el Haber tiene como una chocita o algo así. Y la puerta de la Maaretz está acá. Entonces, siendo que tiene que o pasar por ahí o si es algo que está muy cerca de la puerta, entonces decimos que los recipientes que están dentro de esta tochosita son impuras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí el Haber entra y sale y es casi como su segunda casa, o por lo menos parte de su casa. Alajá Yutet. Alajá Yutet. Haber Shehaya Gagol Mala Megagosh la Maaretz, un Haber que tenía su techo encima del techo de la Maaretz, Arei Ze Shotea Sham Kelim, Umaniach Tarot Vem Bejeskatan. Alfa Pishamar Chojol Shot Yodo Obliga. ¿Sí? Uno que tenía un techo encima del techo de la Maaretz, o sea, sí, habían dos casas, una acá de la Maaretz, la negra, y la azul es del Haber. ¿Sí? El techo del Haber está encima del techo de la casa de la Maaretz. Entonces, aunque el Amaretz puede extender sus manos y llegar a tocar cosas del techo, ¿sí? No obstante, no decimos que hizo eso y todo lo que está. No decimos que hizo eso y todo lo que está en la casa de él. Todo lo que está en la casa de el techo del Haber está puro. ¿Sí? Seguimos. Y así también en el caso que el vecino del techo inferior es un gentil. Pero en el caso que el Amaretz vive en la casa con el techo elevado o el gentil, entonces ahí sí decimos que todo lo que puede extender sus manos hacia abajo y tocar queda impuro. O sea, como, ¿por qué dice? Porque puede ser que se le cayó algo de su techo al otro y va a tomarlo o algo así, o sea que hacia abajo sí se inclina para tocar y hacia arriba no va a empezar a tocar cosas así. זו לפנים מזו הפנימי של חבר וחיצונו של המארץ, חבר מניח שום כלים ושוטח שום פירות, אף על פי שיד המארץ מגעת לשם מפני שנתפש עליו כגנב. En el caso que hay dos jardines, ¿sí? Está el jardín de la Maaretz, está el jardín de el Haber. El jardín de la Maaretz es exterior, el jardín de Haber es el jardín interior. O sea que el Haber tiene que pasar por la casa de la Maaretz para del jardín de la Maaretz para entrar a su jardín. ¿Sí? Entonces, aunque el jardín está completamente redondeado, no sé cómo se dice, completamente encerrado, ¿sí? Por el jardín de la Maaretz. No obstante, no decimos que el Amaretz, que las cosas que dejó el Haber dentro de su jardín quedan impuras. Si no decimos que quedan puros, ¿por qué? Porque aunque está dentro, aunque su jardín está completamente dentro del jardín de la Maaretz, pero siendo que es su propiedad, al fin del día es su propiedad, el Amaretz no tiene permiso legal de entrar ahí, y si entra es un ladrón, entonces, por lo tanto decimos que no va a entrar para tocar las cosas y está todo puro. Halajá, Jafale, Hatzera, Haluká, Bemisifam, וחבר בצד זה והמארץ בצד זה טהרותיו טהורות אף על פי שיד המארץ מגע מפני שם רשות החבר. En el caso que hay dos jardines uno al lado del otro y tienen un cerco entre medio para dividir menos de 80 centímetros, o sea, bajo. Entonces, no obstante, todo lo que tiene el Haber dentro de su jardín está puro. ¿Por qué? Porque de vuelta, es su propiedad completamente y el Amaretz no tiene que empezar a tocar en ese lugar.
הלכה כ"ב חבר שנפל דליו לתוך בורו של המארץ והלך להביא במי יעלנה, הרי זה טמא מפני שהונח ברשות המארץ שעה אחת. En el caso que ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es un barril, no un barril, es un bucket, se dice en inglés. Es para llenarlo de agua. Esas cosas que se baja con una soga. ¿Cómo se dice? Como una... No sé cómo se dice. No es un barril, es como esas cosas que se usan para construcciones. ¿Sí? Un dibujo sería algo así. Un aljibe, ahí va. Sí, pero estoy hablando de algo simple. ¿Cómo se dicen estas cosas que se usan para construcciones, para llenar de material o para llenar un tanque? Un balde, ahí va, balde. Gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias. Sí, balde. Uno que lleva un balde para subirlo de agua a un aljibe de una maret. Si un jaber llevó el balde y se le cayó el balde al agua y fue a su casa a buscar algo para sacar al balde de ahí, entonces cuando vuelve el balde ya queda impuro. ¿Por qué? Porque estaba en el dominio de una maret por un periodo de tiempo, entonces se impurificó. הלכה כ"ג אשת המארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר, la esposa de una מארץ que entró a la casa de un חבר, להוציא בנו ביתו בהמתו של חבר, כל הבית טהור, para sacar al animal o al hijo o a la hija del חבר, toda la casa está puro. מפני שנכנסה שלא ברשות, ¿por qué? Porque siendo que entró sin permiso, entonces tiene miedo de los dueños, y cuando tiene miedo solo entra para sacar aquella cosa que entró a sacar y no empieza a manotear alguna otra cosa. חדר חבר שהכניס כדי יותר למכור וירד לשתות, הרי הפנימיות טהורות וחיצוניות טמאות. באמת דברים אמורים כשהניחן סמוך לרשות הרבים, מפני שעוברים והשבים נוגעים בחיצוניו בשעת הליכה. אבל היו רחוקות מרשות הרבים, אם היו כלי אומנות בידו, הכל טמאות, מפני שכלא מוכרחים שהונחו למכור ביד הכל משמשות בהם. אין כלי אומנות בידו, הכל טהורות חזקת שלא נגע בהם אדם. En el caso que uno que vende baldes, javer, ¿sí? O sea, un javer que vende baldes, entró a su casa y tenía los baldes afuera, y entró a su casa a tomar algo. Y cuando vuelve a sus baldes, entonces los baldes que estaban, o sea, los baldes internos están puros, los baldes externos que estaban más hacia afuera están impuros, ¿sí? Los internos están puros, los externos están impuros. ¿Cuándo decimos esto? Cuando los puso cerca cuando los puso cerca del dominio público, entonces ahí la gente que pasa por la calle, los peatones vienen y tocan todo. Entonces los externos van a tocar, los internos no se van a meter a tocar, sino quizás tocan los que están enfrente. Pero si estaban lejos de la peatonal, entonces sí, él se llevó consigo mismo los utensilios que necesita para trabajar. Entonces está todo, o sea, sí dejó ahí los utensilios que se usa para vender, o sea, por ejemplo, ¿cómo se dice? Me olvidé el español. La tiza. ¿Sí? Sí dejó, por ejemplo, la tiza que se usa para marcar el precio. Entonces, ahí está todo impuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que pasan saben que él tiene estos baldes, estos barriles para vender. Entonces van y empiezan a tocar. Porque si es algo personal no tocan, pero si es para vender todos tocan. Pero si se llevó consigo mismo los utensilios y no dejó, entonces la gente no sabe si es algo personal o si es algo para vender, entonces está todo puro porque probablemente nadie lo tocó. חבר שניח אוכלין ומשכין על פתח חנותו ונכנס, הרי לא טמאים מפני שעוברים ושבים ממשמשים בהם.
Pero en el caso que uno dejó fuera de su negocio comida y bebidas y entró un minutito adentro de su negocio, entonces lo que dejó afuera probablemente está impuro porque probablemente la gente lo tocó. Siendo que probablemente la gente lo tocó, siendo que la comida que está afuera generalmente está hecha para vender y no es algo que uno no pone la comida personal afuera, sino la está por vender. Entonces en ese caso está impuro. Con esto concluimos el shiur de hoy, el penúltimo shiur, el penúltimo capítulo de las leyes de Metamei Mishkav Moshav. Si os quiere mañana, Bezrat Hashem, shiur de Tanya a las 15 horas, capítulo 23, dice así. ¿De qué vamos a estudiar en el capítulo 23? De cómo conectarse con Dios y cómo darle una mano. Dice así, luego toda la explicación en los capítulos anteriores, referente a cuán insignificante es toda la creación y existencia frente a Dios, y la idolatría que implica darle una importancia independiente, nos explica en este capítulo el vínculo que hay entre Dios y la Torah y las mitzvot, y por consecuencia el vínculo que se logra, expresa y se activa por el medio de estudio de la Torah, el cumplimiento de las mitzvot. Un capítulo sumamente importante, muy interesante, que vamos a ver mañana a las 15 horas también. Vamos a tomar preguntas un segundito. También quiero anunciar que este jueves empezamos a estudiar, como van a ver en el email mañana, una serie de shiurim de Hasidut, dado por mi papá, que vamos a estudiar un mamar del Rebbe de Purim, un mamar muy interesante como introducción a Purim. Y si Dios quiere, la semana que viene quizás empezaremos a estudiar las leyes de Purim en un shiur especial para refrescar a aquellos que necesitan refrescarse la memoria de cómo cumplir estos shiurim de esta mitzvah, de las mitzvot de Purim. Ok, con esto concluimos el shiur de hoy. Vamos a tomar preguntas acá. ¿Qué pregunta? Rav, si el ladrón entra a la casa y toca la mezuzá, la contamina. Y pregunta Jaime, ¿qué hay si mueve los tefilín?